Bien, buenas tardes con todos, buenas tardes. Bienvenidos a a este encuentro de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Buenas tardes, los saluda Reilly Rodríguez desde Lima, Perú. Qué gusto y gran placer poder saludarlos y tenerlos aquí en esta, en este encuentro internacional. Precisamente, gracias por estar con nosotros. Veo por ahí a la doctora Juliana Balaguera. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Luciana de la Silva de Argentina, buenas tardes. Paula, qué gusto, buenas tardes, bienvenida. Renato Pedrosa de Brasil, qué gusto, buenas tardes. Y mi querido amigo también, Mijael Champo. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos, un fraterno abrazo, bienvenidos a este encuentro que es un compartir, un intercambio de experiencias latinoamericanas de justicia restaurativa, de prácticas restaurativas y, por qué no, de cualquier proceso que tenga precisamente este elemento restaurador, mancomunado, cooperativo, vinculado a la resolución del conflicto. Así que bienvenido con todos ustedes. Vamos a iniciar con esta actividad de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, para lo cual voy a dar pase a nuestra directora ejecutiva por Argentina, Luciana de la Silva, quien viene apoyándonos desde ya bastantes años y también viene desarrollando algunas experiencias gratas respecto a las prácticas restaurativas desde Argentina. Así que bienvenida, Luciana, te escuchamos. Adelante con tu palabra de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Córdoba, Argentina, es realmente un gusto saludarlos a todos, agradecida por el tiempo compartido. Desde ya muchas bendiciones. Hoy vamos a tener la última de las actividades académicas del año de la AMJUR, esta academia tan querida que se dedica a promover y difundir la justicia restaurativa, hoy llamada también en nuestra tierra como cultura restaurativa. En esta tarde, donde vamos a exponer solo casos prácticos, y esto es lo novedoso, porque vamos a dejar un poco de lado estas actividades académicas donde veníamos haciendo conocer y trabajando entre todos las cuestiones teóricas. Hoy vamos de lleno a entrarnos en cómo aplicamos la justicia restaurativa con las prácticas restaurativas. Así que muchas gracias a todos. Vamos a tener en esta tarde a Mijael Champo de México. Voy a estar con ustedes también compartiendo un caso. Juliana Balaguera de Colombia. Renato Pedrosa de Brasil, un gusto, y por supuesto va a estar también exponiendo el profesor Reilly Rodríguez por Perú. Así que desde ya muchísimas gracias, una cordial bienvenida, que tengamos una bendecida jornada. Muy amable. Muchas gracias, Luciana, por tus palabras de bienvenida. Me uno también a este cariño y afecto por parte de los miembros de la academia. Tenemos el placer de contar con valiosas personalidades de distintos países. También esta tarde nos acompaña, por supuesto, Juliana Balaguera desde Colombia, para compartirnos su valiosa experiencia desde el Centro de Conciliación de la Universidad San Francisco, Francisco de Paula, Santander de Cúcuta, querida Colombia. Bienvenidos a todos. Este entonces es un compartir. Definitivamente la idea de esta academia, como su nombre lo indica, es la de vincular, hermandar, enlazar a nuestros pueblos que tenemos problemas comunes, y sin duda también las soluciones pueden ser comunes, ¿no? Dado a que lo que buscamos en el fondo promover a través de esta institución es precisamente prácticas y distintos modelos que nos permitan resolver conflictos en distintos ámbitos: familiar, distinto ámbito educativo, juvenil, sin duda alguna, también el ámbito familiar, penal y cualquier otro que permita sin duda una resolución armoniosa, conjunta, comunitaria de los conflictos, y nos eviten precisamente cualquier otro tipo de situaciones que pueden ser más lesivas, más perjudiciales, y sobre las cuales el tratamiento sea mucho más difícil. Pero si incluso en esas situaciones, incluso en conflictos sumamente graves, por ejemplo, de asesinatos, inclusive de homicidios comunes, y lo saben bien nuestros amigos de Colombia, cabe inclusive también la aplicación de prácticas a esos contextos de conflicto armado, por ejemplo, en las llamadas comisiones de restauración, y que precisamente tienen esta vocación restaurativa. Así que bienvenidos a ustedes, y vamos a compartir entonces en esta tarde distintas experiencias desde nuestros países hermanos. Iniciamos en esta tarde con el país hermano de Brasil, así que aquí tenemos ya a Renato Pedrosa, miembro honorario por Brasil, y además
es director del Instituto Tierra de Hombres de Brasil, que tiene trabajando pues ya bastantes años, más de 2 décadas, más de 20 años trabajando el ámbito de las prácticas restaurativas, principalmente en el ámbito juvenil. Así que bienvenido, Renato, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, professor Reile, é um prazer. Eu não hablo espanhol, pero hablo portunhol e por hablar espaço. Me escuta bem, professor Reile? Sí, todo bien, todo bien. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês aqui do Brasil. Nós já estamos às 18 horas, já é a noite aqui no Brasil, mas é um prazer estar compartilhando com vocês a experiência que temos de práticas restaurativas aqui no Brasil. Eu trouxe uma apresentação, vou compartilhar. Eu vou... como o professor Reile comentou, eu faço parte do Instituto Terre des Hommes Brasil, que é uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos. Já teve, inclusive, uma sede aí em Lima, no Peru. Aí eu trouxe um pequeno vídeo para vocês compreenderem um pouquinho. Vocês estão visualizando o vídeo? Não. Um momento. Um segundinho. Agora sim? Agora sim. Agora sim. TDH Brasil é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem a missão de desenvolver metodologias e capacidades para a garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens de forma duradoura e sustentável. Seu foco são as crianças e adolescentes, principalmente em situação de vulnerabilidade social ou em situação de risco. Algumas de suas intervenções são pesquisas e análises situacionais, prevenção da violência contra crianças e adolescentes, justiça juvenil restaurativa, cultura de paz, programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, protagonismo juvenil, medidas socioeducativas, programas emergenciais por conta da pandemia. Em 2017, TDH Brasil foi escolhida entre as 100 melhores ONGs do Brasil por padrões de gestão e transparência. TDH Brasil, garantir direitos, gerar possibilidade. Perfeito. Então, nós somos uma organização que fica aqui a sede no Brasil, com atuação em todo o território nacional. A gente trabalha sem fins lucrativos, então todo o trabalho é feito sem cobrar das pessoas pelos serviços, né? E a gente já fez atendimento direto às crianças e adolescentes, com creches, escolas, mas hoje a instituição ela vem desenvolvendo metodologias e capacidades para que o próprio poder público e a sociedade como um todo, elas promovam os direitos das crianças e adolescentes. Então, nós temos várias publicações de métodos que a gente utiliza, além da justiça restaurativa, e nós já temos uma caminhada há mais de 20 anos com as práticas restaurativas, né? Essa terminologia, práticas restaurativas, aqui no Brasil, ela tem múltiplas possibilidades de se fazer acontecer. Então, nós temos aqui, a gente pode dizer que as práticas restaurativas, no contexto brasileiro, ele é concebido como métodos autocompositivos que podem ajudar nos processos de diálogo, processo de mediação, no processo de responsabilização de adultos, de jovens que praticaram crime, e também de fortalecimento de vínculos, fortalecimento de comunidade, enfim. Então, existe uma infinidade de práticas restaurativas. Aí, aqui no Brasil, nós temos algumas delas. Tem os círculos de justiça restaurativa e construção de paz, é a prática restaurativa mais aplicada aqui no Brasil. A gente tem também a mediação vítima-ofensor, que é aplicado em alguns locais. Aqui no Brasil, no que se refere à justiça restaurativa, há uma separação muito clara
o que é a mediação de conflitos enquanto técnica e a justiça restaurativa. Mas também existem alguns locais que utilizam a mediação vítima-ofensor, mas não é uma prática restaurativa que é muito aplicada, predominante aqui no Brasil. Tem também os círculos decisórios que alguns tribunais aplicam. Tem outra metodologia que é o VOC, que é ofensor, vítima, ofensor e comunidade. É uma outra prática restaurativa que existe aqui no Brasil. E a prática restaurativa pioneira, que iniciou todo o percurso aqui, foi os círculos restaurativos, que ele é todo fundamentado com base na comunicação não violenta. Então, tem todo um método de como proceder para realizar os círculos restaurativos e que ele é fundamentado com base na comunicação não violenta. Então, por um longo tempo, os círculos restaurativos eles foram predominantes aqui no Brasil. Mas hoje, por exemplo, ele não é tão aplicado como antes. Atualmente, gente, a prática restaurativa mais executada, que tem mais formações acontecendo em todo o Brasil, é esse círculo de justiça restaurativa e construção de paz, que foi sistematizado pela uma norte-americana chamada Kay Pranes. Então, a Kay Pranes vem constantemente aqui no Brasil, já formou pessoas para serem facilitadores de círculos de justiça restaurativa e construção de paz, né? Para a pessoa ser facilitador, o próprio Conselho Nacional de Justiça, o órgão máximo do judiciário, baixou algumas orientações mínimas para a pessoa ser um facilitador de círculo restaurativo, círculo de construção de paz. Aqui no Instituto Terra e Desarme Brasil, para a pessoa ser facilitadora de círculo de construção de paz, ela tem que passar primeiro por um curso introdutório, um curso básico de justiça restaurativa, que dura em média 30 a 40 horas, presencial ou virtual, e aí só depois é que ela vai ser formada, ser habilitada em círculo de justiça restaurativa e construção de paz. O processo formativo, ele é um pouquinho longo, são 100 horas de formação, e é organizado em 4 etapas. Uma primeira etapa tem uma semana, 40 horas de formação teórica e vivencial de como é a metodologia. Depois, tem mais 10 horas de supervisão online, e as pessoas também vão ter que fazer 10 círculos de casos reais, tanto círculos que envolvem conflito, abordagem de crime, abordagem de ato infracional, ou abordagem de conflitos familiares, como também de círculos que promovem o fortalecimento do pertencimento, de vínculo comunitário, de construção de senso comunitário, enfim. Aqui no Brasil, essa prática restaurativa ela é muito utilizada principalmente em escolas, para poder promover uma cultura de paz. Então, nem sempre, necessariamente, ela aborda, por exemplo, uma abordagem de conflitos ou de crime ou ato infracional. Já existem organizações fazendo isso, então, mas é uma metodologia muito utilizada também para a construção de paz. Aqui é um rápido panorama geral do como é que está o Brasil a nível de práticas restaurativas, né? Nós temos, em 2019, 96% dos 27 tribunais do Brasil já possuem algum programa restaurativo, ou um programa, ou uma iniciativa. Então, o Conselho Nacional de Justiça, que é esse órgão que faz a fiscalização e recomendações para o Poder Judiciário, criou uma resolução e isso é disseminado em todo o Brasil. Então, nós já temos isso em 2019, uma pesquisa do Conselho, 96% dos tribunais já tinham algum programa restaurativo. E a prática restaurativa, de acordo com essa pesquisa, mais aplicada são os círculos de construção de paz. Então, 93% dos tribunais, eles aplicam essa metodologia
que promove o diálogo, que promove a abordagem de crime, de ato infracional. Então, é uma das metodologias mais abordadas, né? E nós agora tivemos, em novembro desse ano, a ampliação da justiça restaurativa para outras áreas da justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça ampliou, recomendou que o paradigma restaurativo fosse aplicado também para a Justiça Federal aqui do Brasil. Já existem alguns locais que já aplicam, mas agora está escrito na própria resolução essa disseminação para a Justiça Federal, também para a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Então, a gente vive um momento aqui, no contexto brasileiro, de altíssima ampliação da justiça restaurativa, e o próprio Poder Judiciário vem coordenando, vem encampando essa iniciativa, tá? Aí eu trouxe um pequeno vídeo para que vocês possam compreender, em linhas gerais, como funcionam esse círculo de construção de paz, que é altamente aplicado aqui no Brasil. Então, é um vídeo curtinho, e aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele. Não sei se estão fazendo compreender, mas espero que sim. Senão a gente volta a conversar. Um momento, por favor. Um momento. Um momento. Está conseguindo visualizar, professor Heiler? Ou alguém? Sim, vídeo. Ok, um segundo. Como convivemos? Como nos relacionamos uns com os outros? Como vivemos os conflitos que fazem parte da nossa existência? Como estabelecemos a justiça e a segurança, tratando das obrigações, focando nos danos e necessidades, envolvendo os interessados em processos inclusivos e cooperativos. Aqui aprenderemos sobre os círculos de construção de paz como práticas restaurativas. Os círculos de construção de paz como práticas restaurativas são processos de diálogo que levam em consideração as necessidades das vítimas, a escuta empática e a oportunidade de reintegração do adolescente autor do ato de violência em um encontro seguro de respeito e diálogo, que busca responsabilização, restauração dos vínculos, reparação dos danos e reintegração ao convívio familiar e comunitário. Boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a disponibilidade de cada um de estar aqui nesse momento. Todos são importantes para esse processo. E para a gente iniciar esse momento de hoje, eu vou ler uma pequena poesia. Os participantes sentam-se em cadeiras dispostas em círculos, sem a necessidade de uma mesa ao centro. Coloca-se ao centro do círculo objetos que tenham significados especiais em comum aos participantes. Utilização dos elementos estruturantes. Cerimônia de abertura, bastão da fala, linhas guias, um facilitador e um processo decisório consensual. Os círculos criam um espaço onde os participantes se sentem seguros para serem totalmente autênticos e estabelecerem, através do diálogo, o respeito. Para regular o nosso encontro hoje, nós vamos utilizar essa bolinha que a gente vai chamar de bastão da fala. O bastão da fala, ela dá o poder de fala para quem está segurando. Mas se a pessoa não quiser falar, pode passar a vez ou silenciar. Mas
demais pessoas vão ter o direito de ouvir quem está falando. Ele sempre passa para a direita ou para a esquerda, ele nunca é jogado. Cada qual tem a oportunidade de falar. E ele democratiza a fala. Que comportamento você acha importante termos aqui hoje para que tenhamos um bom diálogo? Uma das premissas dos círculos de paz é a construção de relacionamentos saudáveis e, portanto, o estabelecimento do equilíbrio da convivência em 4 aspectos: conhecimento de si e do outro, construção de relacionamentos, abordagem dos problemas e desenvolvimento de plano de ação. Quando os participantes compartilham suas histórias e experiências, aumenta a compreensão um do outro e ajuda a desenvolver a empatia. Nos círculos de resolução de conflitos, compartilhar histórias pessoais frequentemente ajuda a romper com os estereótipos ou suposições que os envolvidos possuem, tornando possível uma compreensão clara e proativa na abordagem do caso proposto ao círculo. O Círculo de Resolução de Conflitos é um processo de diálogo que visa promover um espaço seguro para temas complexos na finalidade de melhorar os relacionamentos e resolver as diferenças. A intenção deste círculo é que todos os participantes tenham voz ativa, propondo soluções aplicáveis ao tema discutido com igualdade e dignidade. Eu fiquei muito chateada com você porque você era minha amiga e aprontou isso comigo. Eu também tenho sentimentos, doeu mais que uma pancada. Eu fiquei com muita raiva de você porque você fez me humilhar na frente de todo mundo da escola. Eu estou muito preocupada com a situação porque eu era amiga das duas e agora elas estão sem se falar e eu também me sinto dividida e eu queria que elas voltassem a ser amigas para todo mundo ficar bem na escola. No círculo, é muito importante estimular os participantes a expressarem o que elas pensam ser necessário para reparar qualquer dano e criar um futuro melhor. Se as partes estabelecem um acordo, temos por consenso um plano de ação onde todos conseguem conviver com as soluções propostas, apoiadas por todos os integrantes do círculo. Os acordos devem ser claros, objetivos e devidamente registrados para maior credibilidade do encontro, gerando um monitoramento para acompanhar o desenvolvimento do acordo. De que forma cada qual pode contribuir para o que aconteceu não aconteça mais? Eu não vou mais te bater, não vou mais tirar brincadeira de mau gosto. Eu prometo conversar com meu namorado, pedir para que ele pare de perturbar. Eu te desculpo e também peço minha desculpa pelo que eu fiz. Ao final do círculo, o facilitador agradece aos participantes e realiza as considerações finais do encontro. Recomenda-se para a cerimônia de fechamento a utilização de palavras proativas, onde destacam-se a coragem, interação dos integrantes e a importância do diálogo para a resolução de conflitos. Quando eu cheguei na escola, encontrei um quadro em que o relacionamento entre eles era complicado. Eles se desrespeitavam. Aqui, por conta do tempo, os círculos, eles são utilizados, quem participa do círculo, se for de reparação de danos diante de um conflito, de um crime, de um ato infracional, participa o autor do ato, a vítima, e o autor do ato e a vítima vão indicar comunidade de apoio. Aí o facilitador, ele vai individualmente conversar com cada uma dessas pessoas para que se elas se sentem seguras para participar desse círculo. Então, tem o princípio da voluntariedade para participar, não é obrigatório as pessoas participarem do círculo. A pessoa pode desistir a qualquer momento, é informado dos direitos das pessoas acerca da participação no círculo, e, ao final, geralmente acontece um acordo. Aí, esse acordo, que é feito no próprio círculo, ele é encaminhado para o Poder Judiciário,
e geralmente o Poder Judiciário homologa, valida esse acordo e substitui a sentença pelo que as próprias partes decidiram naquele círculo de condição de paz. Isso se for aplicado no tribunal, né? Mas isso também pode ser aplicado em escolas para resolução de conflitos no âmbito escolar, ou, como eu falei, para promover círculos de diálogo. Esse vídeo é apenas um teatro de como é que acontece em linhas gerais, mas tem toda uma ritualidade, um passo a passo, para que as pessoas possam executarem. Esses círculos também, gente, está sendo aplicado muito nas escolas públicas. Então, aqui é um material que o Instituto Terre des Hommes publicou, que é um guia para facilitadores de círculo de condição de paz no contexto das escolas. Então, muitas escolas aqui do Brasil já também aplicam esse círculo de condição de paz para prevenção de conflitos, para dialogar sobre um tema específico, né? O Instituto Terre des Hommes Brasil, ele tem uma parceria com esse site Círculos em Movimento, e nós temos um material, tem cursos de como utilizar o círculo nas escolas, tem um material com muita orientação de como isso pode ser desenvolvido no ambiente escolar. Então, um material também chamado Círculos em Movimento, a gente dá formação para mais de 10 mil pessoas de como aplicar isso nas escolas também. Atualmente, os próprios jovens vêm facilitando círculos de construção de paz nas suas comunidades e nas escolas também. Enfim, aqui é apenas um panorama geral do como é que a gente funciona aqui no Brasil com as práticas restaurativas. E a gente tem nosso Instagram do Instituto Terre des Hommes, quem quiser conhecer um pouquinho mais, em português, né? Como é que a gente trabalha aqui com o círculo de construção de paz. Então, não sei se eu extrapolei meu tempo, professor Heiler, mas eu fico à disposição para a gente poder trocar e seguir dialogando, né, sobre as práticas restaurativas. Professor Renato, ok, muito obrigado. Obrigado, profesor, por compartir una experiencia muy importante, vital, y sobre todo que ya viene aplicándose por más de 20 años en Ceará, Fortaleza, Brasil, principalmente, entre otras sedes que, bueno, Tierra de Hombres pues viene realizando una práctica muy exitosa en conjunto, ¿no? En este caso con el municipio, y creo que viene dando resultados bastante importantes. Y a continuación vamos a recibir a nuestra directora ejecutiva. Muchas gracias, profesor Renato. Vamos a recibir a nuestra directora por Argentina, nuestra directora Luciana de la Silva. Ella es directora ejecutiva y además conduce el programa Acción Restaurativa desde Córdoba, Argentina, así que también tiene una experiencia importante que compartir con nosotros y le escuchamos adelante, estimada Luciana. Bueno, muchas gracias. Lo que sí, para dejar, digamos, aclarado, nos ha salido una leyenda que dice que la llamada terminará en unos minutos. Profesor, ¿esto cómo se va a cortar y volvemos con un link? Sí, correcto. Si en caso se corte, bueno, ya se remitirá un link nuevo, así que no se preocupen. Ah, perfecto. Muy bien. Correcto. Bueno, tenemos entonces que la justicia restaurativa, ¿sí? Esta cultura restaurativa tiene su aplicación, su abordaje con las llamadas prácticas restaurativas. ¿Cómo comienza esto? Para mí, para una abogada litigante, y como cualquier profesional abogado que recibe una consulta, tiene que comenzar por allí, presentando lo que sería al cliente, ofreciéndole un abordaje tradicional y un abordaje restaurativo. Explicándole, allí va a estar la importancia del profesional, la explicación de qué consiste este abordaje restaurativo, de tal forma que existe una comunicación informativa trascendental para hacerle entender, tal vez en pocas palabras, ¿no? De una manera muy concreta, que se trata de un método que tiende a la búsqueda de una resolución del conflicto, que puede lograrlo o no, que coadyuva al proceso judicial y que tiende a no escalar en el conflicto principalmente, y que se sostiene o participan principios muy importantes como son la confidencialidad y la voluntariedad. Entonces comienza todo con la consulta. Bien, el cliente lo que hace
es decidir ese abordaje restaurativo, entonces se tiene que realizar un presupuesto. También es muy importante para nosotros los profesionales. En el caso mío como abogada, lo que hago es generar un monto intermedio de lo que sería el cobro de la consulta arancelado por el Código Arancelario y lo que se abona por las mediaciones judiciales, ¿sí? Entonces, en un intermedio es lo que se establece el valor para cobrar las sesiones, digamos, por los procesos restaurativos. Bien. El paso a seguir sería la firma del consentimiento. De esta manera, como profesionales, nos garantizamos que ante la firma de un consentimiento que la persona está prestando su voluntad a someterse a las prácticas restaurativas que ya previamente le han sido informadas, tenemos nuestra garantía de que después no vamos a tener ningún inconveniente. Por el momento he aplicado muchas prácticas restaurativas de distintos tipos y no he tenido nunca ningún inconveniente. Entonces, sin embargo, digamos, la voz de la experiencia y tomándolo al proceso restaurativo o a la intervención restaurativa o abordaje restaurativo, similar en algunas cuestiones a los procesos de mediación, se les recomienda la elaboración de este consentimiento. Luego ya aparece la figura un poco, uno deja un poco de lado esta función, digamos, de abogado y toma la función de facilitador. Allí ya como facilitador se procede a realizar la selección o la clasificación del caso que nos está convocando para determinar la viabilidad de la aplicación del proceso restaurativo. El caso que yo les voy a compartir ahora, es muy largo, voy a tratar de ser lo más concreta posible, les pido disculpas si no lo logro, pero tenía aristas de varios campos, varias ramas del derecho, ¿sí? Entonces, frente a esto, digamos, y haciendo un paréntesis, quiero remarcarles cuáles son las cuestiones a favor, digamos, que tenemos los profesionales al aplicar este abordaje restaurativo para de esta manera tratar de invitarlos a que lo intenten, a que lo realicen, a que realicen formaciones académicas, para que sean facilitadores y puedan promover la cultura de paz. Con esto abordaje nosotros lo que hacemos es cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que es muy importante, los objetivos de desarrollo sostenible, tanto el ODS 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas, el ODS 4, de educación de calidad, por esto que hablaba Renato Pedrosa, por ejemplo, de la importancia que es la aplicación, digamos, de las prácticas restaurativas con la educación para resolver conflictos, y la ODS 5, igualdad de género, entre otras, ¿sí? Bien, el grupo familiar de este caso en concreto, que les voy a explicar, estaba compuesto por papá, mamá y 2 hijos, de los cuales uno de ellos, si bien ya tenía más de 18 años, ¿sí? Recién los había cumplido, se encontraba todavía estudiando y terminando la escuela secundaria. Eso es un matiz importante porque si bien se trataba de una persona adulta, estaba escolarizado todavía. El otro hijo ya era adulto. Se trató de un caso de violencia que comienza con una situación de discusión, de agresión en estas épocas del año, ¿sí? Para fines de año, donde se producen denuncias de mi cliente en ese caso hacia la madre, ¿sí? Hacia la progenitora, y luego la denuncia por parte del hijo mayor hacia mi cliente. En este estado es como se presenta el caso y le hago yo el ofrecimiento del abordaje restaurativo, principalmente teniendo en cuenta el momento clave en que se había presentado la situación que dio inicio, digamos, a la formulación de las denuncias. Los progenitores se encontraban en ese momento ya divorciados, con la particularidad de que habitaban en una misma propiedad. Estaba la madre con los hijos y el local de adelante era el lugar de trabajo de mi cliente, ¿sí? Del progenitor. Entonces, en este sentido, tras las denuncias de violencia por, digamos, protocolo, se dictan las medidas cautelares de restricción primero, luego también se dictan medidas de exclusión y se produce el retiro de la cónyuge, de la madre, y la permanencia del cliente con los hijos en el inmueble. Yo trato de acotar, digamos, en un relato rápido lo que sucedió en
en una cronología más o menos de un tiempo prolongado que llevó todo esto, más de un año, ¿sí? ¿Cómo comienzan las prácticas? Después de todo lo que había pasado, después de todo el daño que consciente, inconscientemente, sin querer, con más culpa, con menos culpa nos hicimos, darnos la gracia fue terrible verlos a mis hijos, entre ellos darse las gracias, porque en un momento mi hijo más chico, no me quiero emocionar, pero en un momento mi hijo más chico le dijo al más grande, yo te doy las gracias por estar siempre. Y le dijo así, porque todo lo que conozco en esta vida lo aprendí de vos. La verdad que para mí fue un día inolvidable. Y bueno, ahí asumimos el compromiso de quedar en contacto, y desde ese entonces nunca más perdimos comunicación con la doctora. Ella hasta el día de hoy nos guía y nos acompaña. Y si necesitamos, acudimos a ella. Pasaron cosas graves, se sana de a poco, pero se puede. Yo creo firmemente en la justicia restaurativa. Actualmente Seba y Nico se ven con su papá, pasaron el Día del Padre juntos fueron solos y tomaron la decisión de comprarle un regalo, están en contacto permanente, también están sanando y comparten tiempo con sus abuelos paternos, porque esto no solamente, esto es un efecto dominó, porque también a su vez estaba mi familia, la familia de él, entonces ellos terminaron alejados también de sus abuelos paternos, de sus tíos. Entonces comparten tiempo con ellos, van a pasar este año nuevo con ellos, con su papá y con su familia paterna. Y yo creo que sin el abordaje restaurativo somos familias quebradas por el rencor y el resentimiento y no estaríamos en estas instancias. Es más dura la parte, por supuesto, de Jorge y mía, vamos hablando de poco, pero por lo menos ya podemos estar en el mismo espacio físico cuando hay alguna actividad de los chicos que así lo requiere. Entonces ya hemos logrado compartir el mismo espacio. Lento, pero vamos. Y bueno, yo creo, y les pido a ustedes, desde mi experiencia, que se haga más hincapié en la justicia restaurativa familiar, porque siempre vamos a ser padres e hijos, y es para toda la vida. No son casos a lo mejor que se resuelvan donde las partes no tienen nada en común y no se van a ver nunca más. Por supuesto, todo bienvenido sea y la paz tiene que reinar ante que nada. Pero en este caso, que son padres e hijos y que es para toda la vida, y que el lazo de sangre y familiar, les pido, salvemos familias, sanemos personas, tengamos hijos que sanen para que puedan a su vez formar relaciones sanas y duraderas. Porque esto que empezó, no digo como una obligación, pero con poquito conocimiento con la justicia restaurativa, nos salvó la vida a nosotros como individuos, como familia. Lo reunió mi hijo con su papá. Porque convengamos que Jorge no es, yo creo, la doctora le dijo al comienzo, ella hizo un estudio sobre él para ver si calificaba para las prácticas restaurativas, que eso fue muy importante. Él no fue un mal papá, no fue un papá ausente toda su vida. Entonces, que por un conflicto puntual que se fue grabando y fue una bola que se hizo cada vez más grande, a mí en un momento la doctora me escribió cuando estábamos en el conflicto y yo no le respondí, porque bueno, uno está ahí con el miedo, con la desconfianza, y por ahí digo, capaz le hubiera respondido antes y hubiera ido más rápido todavía. Pero agradezco haberme sumado y haberla conocido, porque al final terminamos juntas y para lo que sea, con mi historia, desde mi experiencia, en lo que les sirva, yo estoy. Y recordemos también, y lo digo como mujer, que la violencia la sufrimos todos, puede ser cualquiera, no necesariamente mujer, que está tan estigmatizado esto de la violencia contra la mujer, hay hombres que también sufren violencia. Entonces yo creo que esto no va con la mujer, sino con la familia, con los hombres, con los niños, con todos. Bueno, hasta acá nos queda mucho camino por recorrer, gracias a la academia, gracias al presidente Reyla Rodríguez, gracias a la doctora y a todos los panelistas por darme este espacio. Bueno, muchas gracias, Paula.
Muchas gracias. La verdad que es realmente, esto se trata, porque yo por qué la invito a Paula y por qué le pido, expresa todo, o sea, no te dejes nada, hacé sentir realmente lo que viviste, porque en realidad yo voy detrás de lo que decía Cecilia, y ahí el profesor Reiler se va a acordar de esta jueza con la que compartimos allá en Brasil una de las convenciones, que decía, hay que cambiar el chip. Cecilia ya no está más en este momento con nosotros, lamentablemente, porque partió de este mundo cuando comenzamos con la pandemia, pero ella decía, y me quedó tan grabado en aquel momento, en esta convención, que decía, hay que cambiar el chip. Y ella era jueza de familia, y realmente hay que cambiar el chip, hay que llevar, hay que luchar por esto, por estas prácticas que realmente son, pero fenomenales, ¿sí? Que ayudan mucho a la paz familiar, a la paz social, y esto tiene un efecto dominó. Me olvidé de comentarles que, y algo dijo Paula, cuando hicimos ese círculo restaurativo, yo también, estas gracias que tuvieron que decirse es porque elaboré unas tarjetas que tenían una leyenda, una frase, y tenían que elegir para ver qué les tocaba a cada uno y decirlo respecto del que estaba al lado en sentido horario. Exactamente. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Espero que este caso les haya servido para motivación principalmente y que sea un caso donde realmente se haya evidenciado que se puede aplicar, y para cualquier caso, y más que nada para este que tenía varias aristas de derecho penal, violencia de género, y también tenía la cuestión familiar. Así que gracias a todos. Excelente, Gracias. Luciana, muchas gracias, Paula, por compartir tu testimonio, tu experiencia, y bueno, Muchas gracias. una grata experiencia, ¿no? Gracias a Dios. Gracias, Luciana, por compartir también tu labor dedicada precisamente a difundir estas prácticas restaurativas en estos espacios tan vulnerables como son las relaciones familiares. Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos a nuestro gran amigo también, un gran experto académico, que nos compartirá su experiencia, su conocimiento desde México. No sé si está en Chiapas, querido amigo Mijael Champo. Bienvenido, uno de los miembros honorarios de la academia, y que para nosotros pues es un grato placer tenerlo aquí y poder escucharlo. Adelante, querido amigo. Muchísimas gracias, saludo a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Es muy grato poder compartir, aunque sea de manera virtual, estos espacios con grandes amigos, Renato, Luciana, escuchar historias como la de Paula, y bueno, siempre un saludo y un gran abrazo a nuestro presidente de la academia, nuestro querido amigo Reiler Rodríguez. Y bien, y los saludo por temas ya de las fechas decembrinas desde la Ciudad de México, por temas ya vacacionales de la universidad, pero bueno, siempre elaborando y colaborando con las instituciones académicas. La verdad es que va a ser muy difícil para mí esta charla después de escuchar las experiencias que nos comparte Renato de este caso en particular y de gran experiencia que nos comparte Luciana. Yo aquí vengo a compartirles, ahora sí que decirles, una mala experiencia o malas experiencias mexicanas. ¿Por qué? Porque en México la visión de la justicia restaurativa, lo he venido diciendo desde hace varios años, es errónea y aparte es caótica. Al ser nosotros un estado federado, pues cada estado federado va realizando sus propias prácticas y va moldeando sus políticas de implementación de la justicia restaurativa. Nada más como contexto legal les platico, pues a partir del 2008, la reforma constitucional que introdujo el sistema acusatorio, el sistema de justicia penal acusatorio, nos permitió por primera vez en materia penal hablar de salidas alternas. Pero, desgraciadamente, este artículo constitucional, en su párrafo correspondiente, nos habla de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, partimos de la idea errónea de controversia judicial y no de resolución de conflictos. Esto va a impactar después en la legislación. En el Código Nacional de Procedimientos Penales no habla ni siquiera de medios alternativos como tales, no habla de justicia restaurativa como tal. Únicamente habla de acuerdos reparatorios, lo cual nos lleva a la idea de reparación del daño. ¿Cuál es la finalidad de los acuerdos reparatorios? La conclusión del proceso. Y es más, me podría agregar el adjetivo, la conclusión temprana del proceso.
Y la procedencia de los acuerdos restauratorios básicamente son delitos de baja cuantía, aquellos que permiten la querella, aquellos que no tienen violencia. Y lo peor que hicimos en México es poner una prohibición expresa. No proceden contra delitos de violencia familiar. ¿Y por qué? Hay una razón válida, justa, aunque sea errónea, y es que el colectivo feminista pugnó en que no se permitiera los acuerdos reparatorios, ojo, porque no se les explicó la justicia restaurativa, y entonces impidió que lo que se estaba pensando es en perdón del ofendido. Y entonces el colectivo feminista mexicano pugnó por evitar que una mujer en un círculo permanente de violencia le otorgara a su violentador el perdón del ofendido. Pero acabamos de ver, y de verdad ha sido maravilloso escucharlo, cómo escuchamos en voz de Luciana y en voz de Paula, cómo los delitos de violencia familiar no solamente tienen que ver con violencia de género contra la mujer y que además se puede evitar la escalada de violencia y muchas relaciones familiares se pueden recomponer a partir de un ejercicio de justicia restaurativa. ¿Quién es el indicado para establecer, para determinar si el caso se le puede aplicar algún proceso de justicia restaurativa? Pues es el facilitador, como nos acaba de mostrar Luciana. Yo tengo una frase que digo, cuando el legislador tasa, el legislador se equivoca, porque el legislador no ve los sentimientos, porque el legislador no ve el caso concreto y porque el legislador no puede determinar in genere, ¿no?, de manera general, qué es aplicable y qué no. Si seguimos en el análisis de la legislación mexicana, tenemos una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, nuevamente, en materia penal. Y entonces, con la idea de tratar de homogenizar las prácticas en el país, que entre los estados federados, y evitar que cada quien hiciera su ley de mecanismos alternativos y cada quien dispusiera y hiciéramos un galimatías, pues bueno, se produce una ley nacional aplicable en todo el país por parte de todos los estados y de la federación. El problema es que hicimos un error generalizado, porque seguimos pensando en solución de controversias, y lo dice la propia ley en uno de sus primeros artículos. Estos mecanismos serán basados en economía procesal. Cuando tenemos la idea de economía procesal, evidentemente no vamos a dar respuestas o a cumplir los objetivos de atender las necesidades y las responsabilidades, ya sea individuales o colectivas, de las partes involucradas. Esto nos lleva a una mala interpretación o a una mala legislación, y nuestra ley mexicana habla de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa como formas de los medios alternativos. Una visión de derecho privado, una visión muy probablemente del modelo de Harvard de resolución de conflictos en materia económica, y que no responde a este espíritu que nosotros, por ejemplo, desde la Academia Mundial y de nuestras propias trincheras, tratamos de difundir, y de la reinserción social o de la recomposición del núcleo. ¿Por qué? Porque lo único que establece, o el principal objetivo de nuestra ley, es la reparación del daño, hablar de un plan de restitución. Concepción tradicional del derecho penal, de la restitución de la cosa. Si no se puede restituir el valor de la misma, al final del día estamos hablando de una restitución económica o material. Y eso nos lleva al tercer error, que es un error de perfilamiento, el perfil del facilitador. Si bien nuestra ley no exige que sea un abogado licenciado en Derecho, como le digamos en nuestras distintas naciones, nos habla de una licenciatura afín a las labores a desarrollar. Una certificación como las que nos hablaba Renato, también la tenemos aquí, implica 180 horas de capacitación. Y esa certificación se va a renovar cada 3 años, y entre esos 3 años debe haber 100 horas de capacitación para poder renovar esa certificación. Pero lo que a veces está oculto, o lo que no muchas veces no se dice, es que nuestros facilitadores certificados en México están adscritas a la Fiscalía, al órgano persecutor y acusador de delitos. ¿Y eso qué implica? Eso implica una concepción distinta a la que quisiéramos de la justicia restaurativa que aplicáramos en México.
Y déjenme contarles un caso. Ya les comenté que nuestra ley no exige que sea licenciado en Derecho, pero voy a 2 ejemplos. Todo este error conceptualización desde la Constitución, este error en la legislación procesal y la ley de mecanismos, y este perfil erróneo nos lleva a casos como los siguientes. Pensemos en mi estado, donde está mi casa académica, que es la Universidad Autónoma de Chiapas. Y en el estado de Chiapas, la Fiscalía General del Estado, en su ley orgánica, establece que la Fiscalía estará compuesta por diversas entidades o fiscalías. Y entonces se crea la Fiscalía Especializada en Medios Alternativos para ser facilitador de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, porque ahí están adscritos en todas las fiscalías están adscritos nuestros facilitadores en México. Pues hay que ser licenciado en Derecho, porque literal tiene el mismo cargo, el mismo nombramiento que un fiscal persecutor de delitos. Y entonces estamos desaprovechando, ¿sí?, el apoyo, la experiencia, el profesionalismo de otras áreas del derecho, de otras áreas de las ciencias sociales, como lo es la psicología, el trabajo social, etcétera. Ojo, también lo voy a dejar muy claro, no quiere decir que los abogados no podamos ser facilitadores. Tenemos un gran ejemplo en esta misma sesión que Luciana, que Renato nos han mostrado, pero es México y particularmente en el estado de Chiapas, al sur del país de México, estamos desaprovechando. Y entonces eso nos lleva a malas concepciones. Les platico un ejemplo. Hace algunos meses estaba yo dando una conferencia en el Poder Judicial del estado de Chiapas, justamente siendo muy crítico de esta errónea concepción mexicana y legislación respecto a la justicia restaurativa. Y después de mí, una persona adscrita a la fiscalía, me parece que el jefe o el líder de los facilitadores, contraargumentando mi posición de lo erróneo que es la ley orgánica de la Fiscalía del Estado de Chiapas, simplemente con una frase, me parece a mí muy sencilla, quiere justificar esto. Y quiere, al decir que al ser un tema jurídico, la reparación del daño, pues se requiere la visión, la experiencia de un licenciado en Derecho. Cuando nuestra propia legislación dice que tiene que haber una revisión jurídica por parte del fiscal o por parte del Ministerio Público, pero no nos dice nuestra ley que el facilitador debe ser abogado. Déjenme platicarles de una experiencia, de una segunda experiencia errónea también de la justicia restaurativa. Nuestro sistema de justicia para adolescentes, para niños, niñas y adolescentes, tiene una ley especial, la cual tiene como supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos permite la aplicación de justicia restaurativa con una mejor concepción que el sistema para adultos, nos permite la aplicación durante el proceso y también durante la ejecución. Participando como asesor jurídico de una víctima, les platico el caso, fue un homicidio de una mujer dejando a 2 jóvenes y una niña huérfanas. Llevamos el proceso asesorando a las víctimas por un mal acompañamiento y literal abandono por parte de la fiscalía a estos jóvenes que perdieron a su madre con un padre ausente. Llegan a la universidad y bueno, ahí el departamento jurídico de la universidad nos pide auxilio a otro profesor, el profesor Javier Natarén, de la Universidad Autónoma de Chiapas, y su servidor, y damos asesoría técnica jurídica como asesores jurídicos de estas víctimas. Una concepción me parece errónea por parte del sistema de justicia para adolescentes en el estado de Chiapas, la voy a llamar hipergarantista, lo cual no debería existir, o sea, es garantista o no es garantista, pero es con una visión errónea de lo que es el garantismo, de lo que es el principio del interés superior del joven adolescente. Logramos una sentencia de 2.5 años con medida de internamiento. La medida de internamiento, como ustedes sabrán, pues es la máxima y la más gravosa en el sistema de justicia para adolescentes. A diferencia del sistema de adultos, y en Chiapas yo podría decir que el centro de internamiento me parece que funciona bien, tiene actividades lúdicas, tiene actividades de cosecha, de siembra,
el entorno geográfico lo permite, y que muchas veces ustedes, quienes sean expertos, me corregirán, inclusive en el sistema de adolescentes, el internamiento no necesariamente es algo gravoso, como la cárcel en el sistema de adultos. Aquel adolescente que no tenga una red de apoyo al exterior, pues es más conveniente tener. Entonces, ¿por qué doy todo este contexto? Resulta que después de la sentencia, al estarse ejecutando la medida de internamiento, en Chiapas, el sistema de justicia, los operadores tienen una idea errónea, por lo menos desde mi perspectiva y opinión, de esta idea de la ponderación, una errónea ponderación de derechos, privilegian en exceso, erróneamente, los derechos y este principio del interés superior del adolescente, y a cualquier costa quieren modificar la medida de internamiento, justificando algún cambio y externarlo, darlo en libertad, cuando a veces ni siquiera es conveniente en el ámbito social en el que se desenvuelve la niño adolescente. ¿Y por qué les platico? Entonces, logramos la sentencia, 2.5 años de internamiento a el joven, el adolescente que participó de manera material en el homicidio de la madre de nuestros asesorados. Y entonces, un par de meses después, nos llega la invitación a un proceso de medios alternativos, ¿no? La denominamos justicia restaurativa. A lo cual, como abogados, primero nos presentamos ante la Fiscalía, tratando de averiguar cuál era el método aplicable, qué se tenía que hacer, lo que nos ha platicado, por ejemplo, Luciana y Renato. Y la verdad es que prácticamente era una imposición de la juzgadora de ejecución que forzosamente quería llevar un proceso para justificar de cualquier manera el cambio de situación en el adolescente y poder forzar la liberación. Y entonces rechazamos la invitación y de repente alguien en la comunidad jurídica chiapaneca pues me pregunta, oye, si tú eres un promotor, porque no soy facilitador, siempre lo he aclarado, si tú eres un promotor de la justicia restaurativa, ¿por qué no aceptaste la invitación a que tus asesorados, jovencitos, adolescentes, estudiantes también de licenciatura, de alguna licenciatura universitaria, no aceptaste la invitación? Porque es una imposición de un juzgador que no quiere atender o no busca los objetivos y finalidades de nuestro movimiento de justicia restaurativa. No le interesaban las víctimas, no le interesaban esta recomposición social. Lo único que le interesaba es justificar, en un erróneo uso de ponderación, justificar la libertad. Entonces, ¿a qué se derivan estas malas prácticas o estas malas experiencias mexicanas? A un conceptuación erróneo. No hemos entendido en México, por lo menos como las instituciones de procuración impartición de justicia, no hemos entendido cuál es la finalidad, que más que una herramienta jurídica es un movimiento social y que ese movimiento nos puede servir como una herramienta jurídica siempre y cuando se cumplan con estos fines y objetivos. Para ir cerrando, no hablemos solamente de cosas malas. Me parece que el movimiento en México de justicia restaurativa pues está logrando algunos avances. Déjenme platicarles que el 26 de enero de este año, del año en curso que está por terminar, en México se publica la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Separándonos del área penal, de la materia penal, porque ya tenemos una exclusivamente aplicable a la materia penal, esta ley es aplicable en cualquier otra materia que no sea del área penal. ¿Cuál es el gran aporte que está latente, que todavía no vemos o podemos palpar los beneficios? Pues los aportes de esta ley contempla los procesos de justicia restaurativa en otras áreas jurídicas, por ejemplo, en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral, o en el pequeño error que sigue hablando de controversias. Solamente aplicamos medios alternativos y solamente aplicaremos ahora justicia restaurativa
hablando de controversias. ¿Qué implica eso? Que solamente hablando de controversias judiciales, pues que no tenemos programas, por lo menos no impulsados desde el gobierno como una política pública, no tenemos programas como el que nos presentó nuestro querido amigo Renato, en donde el propio gobierno trate de construir, ¿no?, a partir de círculos, trate de construir una comunidad de paz o una cultura de paz preventiva de conflictos. Pero lo que sí nos aporta esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en cualquier otra materia que no sea la materia penal es contemplar los procesos de justicia restaurativa que se implementarán para resolución de conflictos. Ojo, lo utilizará como una herramienta para resolver conflictos y así prevenir nuevas controversias judiciales. Aún así, te quiero aclarar, seguimos teniendo el error desde México de hablar de controversias judiciales. Pero bueno, esta nueva ley de reciente creación, a inicios del año en curso, pues contempla los procesos de justicia restaurativa e inclusive procesos de justicia terapéutica. A manera de conclusión, si partimos de una idea de controversia judicial como la hacemos en México, tendremos estos errores o ejemplos de estos errores que les he platicado. Si recompusiéramos, y es, digamos, desde mi línea de investigación como académico, estamos tratando de incidir en ese punto de tomar, de hacer una reforma o una separación entre lo que es una controversia judicial y lo que es un conflicto interpersonal, que son los que atendemos desde la justicia restaurativa, pues podemos lograr darle mayor facultad y mayor campo de acción a los facilitadores, ¿sí?, para que ellos sean los que decidan. El ejemplo ha sido claro, los dos ejemplos han sido claros en el caso de Renato, de construcción de círculos para recomposición o prevención de conflictos. El caso concreto de Luciana y Paula, que le agradecemos que nos comparta su experiencia de manera personal, fuera del ámbito jurídico, que a veces aburrimos o no llegamos a comprender desde el ámbito jurídico, porque hablar de emociones y sentimientos y relaciones interpersonales, pues nos los tiene que platicar alguien que lo haya vivido en esa experiencia. Entonces, en ese sentido, desde México tenemos que cambiar la concepción de lo que es la justicia restaurativa, no solamente como un medio alternativo de solución de controversias judiciales, sino para la construcción de una ciudadanía y una cultura de paz. Y reiterar la importancia de estos foros en donde podemos compartir, y aquellos que no lo tenemos, recibir y comprender estas buenas prácticas y agradecer estos foros. Y no dejar, antes de terminar, mi querido presidente, el doctor L. Rodríguez, invitarlos para la Asamblea Latinoamericana el próximo año aquí en México, en la Ciudad de México, 8 y 9 de mayo tendremos la Asamblea Internacional y están todos y todas invitados y los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado maestro y amigo doctor Mijael Champo desde México. Le agradecemos su experiencia, su conocimiento sobre la realidad. También no todo es bueno, como lo ha mencionado nuestro querido amigo. También es oportuno reflexionar en estos espacios sobre lo que está faltando, sobre las contradicciones, sobre las ambigüedades que muchas veces no dependen mucho de las personas que están abocadas a este tipo de prácticas, sino también es una decisión política, es una decisión jurídica, y muchas veces estas decisiones son formales, tienen un tecnicismo que muchas veces impide precisamente el desarrollo de estos mecanismos que son, como lo ha rescatado Luciana en este caso que nos ha presentado, como también lo ha destacado Renato hace unos momentos, son mecanismos humanos, se basan en interrelaciones humanas y muchas veces lo que se necesita es simplemente escuchar al otro, dialogar, y que muchas veces pues este tipo de interacciones humanas están muy al margen de la ley o de los mecanismos formales, y eso precisamente puede presentar estas dificultades. Le agradezco, profesor. Mis disculpas con los asistentes. Tenemos un nuevo link que está ahí en el chat, por favor. Vamos a conectarnos para recibir también a nuestra querida colega Juliana Balaguera desde Colombia, quien nos va también a compartir sus experiencias. Y obviamente pueden unirse, ya está aperturada la otra sesión, así que no hay inconvenientes.
ya está aperturada la otra sesión, el otra aula para que puedan ingresar y podamos también acompañarla a nuestra destacada expositora desde Colombia. Así que les agradezco, gracias profesor, y reitero nuestra invitación. Espero verlos en México para sería ya la 6ª Convención Americana de Justicia Restaurativa, que está promovida por estos amigos, colegas, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero sobre todo también con mucho ánimo de llevar estas ricas experiencias en distintos ámbitos. Así que los esperamos y vamos a unirnos a la otra aula para que podamos. Bien, muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí para continuar entonces con este intercambio internacional, disculpando los inconvenientes técnicos, pero estamos seguros que pronto vamos a mejorar y ofrecer unas plataformas que ya teníamos acostumbrados. Bien, estamos aquí entonces, ya tenemos aquí a nuestra colega, compañera Julianat desde Colombia. A ver, un momentito, vamos a permitir que ingresen los demás integrantes. Bien, Julianat Balaguera, ¿no? Ella es de Cúcuta, entiendo. Es directora también del centro, ¿no? Directora del consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Francisco de Paula Santander desde Colombia. Y bueno, nos va a compartir su experiencia en estas prácticas restaurativas justamente en este espacio. Así que la recibimos con un caluroso y fraterno saludo desde aquí de Perú. Bienvenida, Juliana. Te escuchamos, por favor. Adelante. Buenas tardes para todos y todas. Qué gusto estar con ustedes la tarde de hoy. Un saludo muy especial a Reyler por la invitación, a Luciana, a Mijael por conocerlos, a todos los presentes. Bueno, yo estoy desde Colombia. Vamos a hablar un poco de lo que se ha venido ejecutando e implementando desde el consultorio jurídico, en el cual pues soy la directora y centro de conciliación. Realmente ha sido una implementación bastante interesante para nosotros desde la universidad, porque hemos logrado iniciar un pilotaje, porque realmente empezó con nosotros. Nosotros fuimos los primeros en la región. Nosotros estamos ubicados en la región, en norte de Santander, fuimos los primeros. Tenemos aproximadamente 7 facultades de Derecho. Digamos, como se dice, nos tiramos al vacío. Yo tengo un director también de programa que le apuesta y le apunta mucho la justicia restaurativa. Iniciamos con muchos miedos y ya les iré contando, pero pues a lo que es hoy, realmente el modelo tiene muchos beneficios, por supuesto, también muchísimos desafíos que hemos venido implementando. A medida que va pasando el tiempo, pues nos vamos siendo más fuertes con el modelo, y hoy pues es lo que les voy a presentar. Voy a permitirme compartir. Porfa, Reyler, te voy a solicitar que me des chance para compartir. Y ya... Ahí no me da, espérame, un segundito. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla? Todavía no, estimado. Ay, ahora sí. Adelante. ¿Ahora sí? Listo, gracias. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, les voy a hablar sobre la mediación penal como un mecanismo de justicia restaurativa, pero me voy a enfocar en el modelo práctico que tenemos actualmente ante el consultorio jurídico de nuestra universidad, que es la Universidad Francisco de Paula Santander. La mediación penal, bueno, algunas personas aquí en Colombia dicen, uy, es una práctica nueva, es un mecanismo nuevo, y pues la realidad es que no es así. Para ponerlos un poco en contexto a mis compañeros que me precedieron la tarde de hoy, pues decirles que pues desde la ley 906 del 2004 pues se habla de mediación, está en nuestro Código de Procedimiento Penal, no es algo, digamos, novedoso que nosotros podamos pensar, solamente que hasta el año 2022 se empezó a implementar la medida, es decir, desde la ley 906, como lo están viendo ustedes en pantalla, ya se hablaba de la mediación penal en la ley. Sí, es decir, estaba en el texto, lo teníamos ahí la medida, pero pues que se haya ejecutado, implementado, no pasaba. ¿Cuándo se implementó? Pues se implementó definitivamente hasta el año 2022 con un manual de justicia restaurativa, una resolución 383 que nos dio la posibilidad de implementar este mecanismo.
Este mecanismo que se entiende, y como lo están viendo en nuestra pantalla, el artículo 521 de nuestro Código de Procedimientos Penal habla que son mecanismos de justicia restaurativa, la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Los dos anteriores son los, digamos, los tradicionales, los que normalmente se venían hablando, pero pues de la mediación no estábamos, como les digo, implementando esa posibilidad de ejecutar esto como justicia restaurativa. Con la resolución 383, con ese manual de justicia restaurativa, nos dio las oportunidades a la academia de entrar ahí a formar parte de esa justicia restaurativa, de lograr ejecutar este modelo. Y como decía aquí mi compañero Mijael, hay muchas cosas que aún se están manejando, se están viendo, pero pues estamos haciendo lo mejor. Yo, a diferencia de México, como él lo decía hace un momento, nuestros facilitadores son nuestros estudiantes. Sí, son nuestros estudiantes de últimos semestres que están haciendo su consultorio jurídico. Ellos son los mediadores. Entonces, sí hay unos cambios bastante significativos con México de lo que pues él nos comentó hace un momento. Nosotros en el año 2022, mejor dicho, en mayo salió la resolución que les acabo de hablar y nosotros en octubre del mismo año, del 2022, firmamos el convenio. ¿El convenio de qué trataba? Oiga, bueno, señores universidades, señores consultorio jurídico, necesitamos que ustedes nos ayuden a implementar la mediación penal como justicia restaurativa. Necesitamos, definitivamente no se puede hacer en la fiscalía, no tenemos el personal, no tenemos cómo hacerlo, debe ser una persona completamente neutral, no debe generarse esa, digamos, poca objetividad que podría pensarse si se hace desde la fiscalía misma, porque eso es, digamos, como la barrera que se tiene, y ya lo explicaré más adelante, referente al método. ¿Y qué pasa aquí? Pues nosotros entramos a revisar el convenio y como les decía hace un momento al iniciar mi charla, teníamos muchas preguntas, nos daba muchos temores. Uno de esos, por ejemplo, y ese fue uno de los temores más fuertes de mi parte, y era que yo no me imaginaba, por ejemplo, entrando una persona detenida con el IMPEC a las instalaciones de la universidad. Yo decía, o sea, eso no puede ser posible, porque realmente no tenemos pues ni la seguridad, es una población estudiantil, o sea, no podría pasar ese tipo de situación. Entonces, a través del convenio, pues empezamos a limitar muchas responsabilidades. ¿Al hoy qué tenemos? Primero, pues que el tipo de conflicto en el cual nosotros podemos mediar son conflictos de trámite abreviado, ¿sí? Eso por una parte. Dos, que no sean personas que se encuentren detenidos. ¿Hay un micrófono encendido? Ok, gracias. Aunque ya ahorita les voy a hablar de una experiencia exitosa que tuvimos con una persona que se encontraba con medida de aseguramiento, pero en principio decíamos que no estuviera la persona detenida, por lo que les acabo de decir, o sea, llegar las personas a la universidad donde tenemos chicos, pues obviamente es una comunidad estudiantil, pues es bien complejo. Ahora, que también de esto limitamos el número de casos. Entonces decidimos al iniciar, bien, solo vamos a recibir 20 casos durante el semestre para ver cómo vamos a ir implementando la medida. Y como les decía hace también un momento, fuimos los primeros en la región y el segundo a nivel nacional. Entonces realmente esto era un juego-error, o sea, ahí no la estábamos jugando muchas responsabilidades y por ende pues lo limitamos también a ese número. Y también en el convenio una limitante que pues ha sido fabulosa, porque aunque pareciera que fuera una limitante, era el tiempo en que se debía realizar el modelo. Y es que no puede superar los 45 días. Nosotros pues por razones de que son estudiantes en formación, por razones de los tiempos académicos, pues por supuesto no podíamos pensar que el modelo podíamos hacerlo en menos tiempo. Otra de las cosas que tiene este convenio supremamente importante es quiénes son los facilitadores. Como les decía hace un momento, nuestros facilitadores son nuestros estudiantes de últimos semestres. Por supuesto, son estudiantes que ya tienen unas habilidades. Primero, están capacitados y tienen sus cursos de mecanismos alternativos de solución avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Nuestros facilitadores también se han capacitado en justicia restaurativa. Nuestros facilitadores también son capacitados por la Fiscalía referente a todo el manual de justicia restaurativa. Es decir, ellos han pasado por una cantidad de capacitaciones que les permite acceder a esas habilidades, ¿sí? A que no sea
único estudiante que piensa en el litigio, que piensa en la confrontación, sino por el contrario. Ese estudiante con habilidades conciliatorias, con habilidades realmente empático, ese es nuestro estudiante y ese es nuestro facilitador. Pero por supuesto son estudiantes que se encuentran en formación. Entonces, pues tiene una supervisión de un asesor que se encuentra ahí, un abogado titulado con especializaciones y todas las habilidades en mecanismos alternativos y por supuesto, pues las coordinaciones y las direcciones del centro. Ese modelo lo llevamos a cabo también en nuestro centro de conciliación, es decir que pues está toda la infraestructura acorde para la realización de la mediación. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay toda la confidencialidad, el ambiente es completamente idóneo para que las partes se sientan en un entorno bastante cómodo y ahí es donde nosotros llevamos a cabo el modelo. Entonces, bueno, eso para decirles que el convenio que se hizo inició en el 2022. Nuestras prácticas iniciaron en el 2022, ya cumplimos 2 años realizando todo el tema de mediación penal y por eso ahorita en un momento les voy a hablar de todos los desafíos que tenemos y de todos los beneficios que adicional hemos encontrado. También decirles que el manual de justicia restaurativa pues realmente es nuestra ruta, ¿no? Nosotros de alguna manera tenemos que hacer las etapas que se encuentran en el manual y esto es lo que pues el estudiante debe venir realizando y eso nos ha permitido pues que fluya y que sea mucho más rápido. ¿Cuál es el objetivo de la mediación? Pues como ustedes lo están viendo en pantalla, es la reparación de los perjuicios causados a las víctimas y acá quiero hacer salvedad que lo más importante para nosotros es la víctima y también es la primera persona que se contacta, es decir, nosotros tenemos que hablar de primer momento, se hace una primera audiencia preparatoria con la víctima para explicarle realmente en qué consiste el método, ¿sí? En qué es la mediación penal, si está de acuerdo con la mediación, porque aquí también pasa una cosa. El manual de justicia restaurativa habla y nos dice que el que debe solicitar el modelo es las partes, ¿sí? Las partes, sea la víctima o en este caso el posible responsable. Ellos deben ser las personas que le soliciten a tanto a la fiscalía como al juez la posibilidad de irse a la mediación penal. Como estamos y como les decía, empezamos con un pilotaje. Ahora lo que nosotros hacemos es que la Fiscalía hace una revisión de los posibles casos que se puedan llevar también por mediación, nos los envían y nosotros hacemos todo el contacto con las partes para explicarles en qué consiste el modelo y si están pues conformes a iniciarlo. Entonces, principalmente nos enfocamos en la víctima. Explicándole en qué consiste, qué tendría o qué beneficiaría para ella y de ahí partiría el proceso que ya lo voy a explicar más adelante. Otro objetivo es la reintegración del victimario en la comunidad y ya lo explicaré en el paso consistente a pues que acepte la responsabilidad, pero sobre todo, y es uno de los pasos importantes, es que pida perdón, si es que reconozca su error, es que reconozca que causó un daño. Entonces eso, digamos, es el objetivo en sí de la mediación y por eso es tan importante la capacitación. Yo siempre he dicho que esto va a quitar muchísimas barreras culturales porque nosotros en Colombia seguimos pensando en la justicia tradicional, ¿sí? Como lo decía Luciana en su charla, hay que explicarle a las personas que no únicamente es la justicia tradicional, ¿sí? Entonces, que existe una justicia restaurativa y en qué consiste. Entonces, esto es lo que nosotros hemos venido haciendo, capacitando fuertemente a nuestros facilitadores para que realmente entiendan que la justicia restaurativa es tan importante como pues la justicia tradicional y que realmente existe. Tenemos las oportunidades procesales. Yo no sé cómo vaya a ir de tiempo, pero bueno. Las oportunidades procesales, pues hay dos oportunidades, depende del proceso ordinario o del proceso abreviado. En el caso del proceso ordinario, está desde que se realiza la imputación hasta el juicio oral. Nosotros no tenemos ahorita nada que ver con los procesos ordinarios, nuestro convenio que ahorita lo tenemos que prorrogar, o sea, decidir si le vamos a cambiar a irnos al proceso ordinario, bueno, eso está en charlas, pero actualmente nosotros únicamente hemos recibido procesos abreviados. Ahí tenemos, digamos, los asuntos que hemos venido tratando han sido violencia intrafamiliar, ha sido inasistencias alimentarias, injurias y lesiones personales. Esos han sido, digamos, los asuntos que hemos venido tratando en estos 2 años.
¿A qué le vamos a apuntar? Bueno, pues ya haciendo revisión de los indicadores y todo, estaremos pensando si nos vamos a arriesgar a irnos a los procesos ordinarios o continuamos en los procesos abreviados. Había otra cosa importante que nosotros, digamos, teníamos un poco de rechazo y eran con la virtualidad, ¿sí? Nosotros decíamos, y eso se lo acoto también a mi director de programa, que decíamos que el tema de la virtualidad de alguna manera desdibujaba la posibilidad de lo que es la justicia restaurativa, lo que es una práctica restaurativa. No es lo mismo pues lograr hacerlo en personas, en presencialidad, que en virtualidad. Pero aquí les cuento que tuvimos un caso y bastante para mí exitoso, y fue con una persona que ya se encontraba con medida de aseguramiento, detención preventiva. Esa persona se encontraba en una estación de policía de un barrio de aquí de la ciudad. Esta persona que les digo era hijo que ha sido responsable de violencia intrafamiliar sobre su mamá, ¿sí? Ya se encontraba, como les decía, en detención preventiva. Ellos lograron realizar la mediación penal con nosotros. La estación de policía de Cúcuta fue muy, digamos, diligente a la hora de permitir que la persona se conectara por medios virtuales, porque como les decía hace un momento, nosotros en el convenio no estipulamos la posibilidad de que un detenido acceda a las infraestructuras de la universidad. Por ende, teníamos necesariamente que recurrir a la virtualidad y pudimos realizar esta mediación penal. Fue bastante interesante y también pues ahí pudimos darnos cuenta que existen muchas otras dificultades, como por ejemplo el tema tecnológico, ¿sí? En las estaciones de policía fue completamente difícil y eso sí, pues logramos casi que de manera milagrosa la conexión con esta persona porque pues no contaban con la infraestructura tecnológica para hacerlo. Entonces nos empezamos a dar cuenta, mire, qué difícil es podernos conectar con estas personas cuando no tienen ese acceso a esa infraestructura tecnológica. Lo mismo nos pasó cuando la Fiscalía me convoca para decirme, mire, doctora, tenemos unos casos que se encuentran en el Meta. En el Meta, pues yo no sé pues si los que están aquí conmigo, los que no viven en Colombia tienen alguna idea, pero Meta es una ciudad que es bastante alejada tal vez, y no tiene, digamos, toda esa infraestructura tecnológica necesaria, ni tampoco tenía universidades que pudieran realizar esta mediación penal. Entonces me decían, los pueden atender de manera virtual. Listo, no hay ningún problema, nosotros podemos hacer toda la atención virtual, pero se nos presenta, como les decía, el problema de esa infraestructura tecnológica. Lastimosamente nosotros en Colombia todavía hay lugares que me imagino como muchos de los países que estamos aquí presentes, que seguimos teniendo ese problema del internet, el problema de los computadores, de que toda persona pueda acceder fácilmente al mismo. Entonces, definitivamente, pues nos ha tocado seguir implementando la presencialidad. Uno que otro caso que ha sido verdaderamente interesante ha sido de manera virtual, pero siempre hemos considerado que la presencialidad nos permite realizar una práctica realmente restaurativa, que realmente lleve a la finalidad del método y no pues únicamente por hacer un acuerdo, un acta de mediación y pare contar. El trámite. El trámite consiste en estos 5 pasos que ustedes están viendo en pantalla. Esto es, digamos, una ruta que tenemos en el manual de justicia restaurativa y empieza con la solicitud. Como les decía hace un momento, la idea siempre es que parta la solicitud de las partes involucradas, ¿sí? Ellos deben solicitar la mediación penal. Por ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros, como universidad, estamos haciendo, digamos, el acercamiento a las partes para determinar si ellos realmente les interesa el modelo y pues continuar con la ruta. Una vez ya las partes pues nos comuniquemos y nos demos cuenta que realmente es posible, nos vamos al paso 2, que es la remisión, es determinar en realidad que sí es posible hacer y se hace el reparto con los mediadores. El reparto con los mediadores consiste, les explicaba hace un momento que mis mediadores, mis facilitadores están capacitados en mediación, pero también pues ellos tienen todo un tema, unos acuerdos de confidencialidad, tienen unos acuerdos bien claros que los firman con la Fiscalía para que obviamente todos estos procesos no sean divulgados.
Una vez se hacen las remisiones de los casos, empieza todo el tema de preparación y aquí empezamos con las audiencias preparatorias. Las audiencias preparatorias consisten en, primero, como les decía hace un momento, hablar con la víctima, determinar si realmente es procedente realizar la mediación, que no exista ningún riesgo de revictimización, o sea, no hay manera alguna de que nosotros como academia podamos intentar un método de mediación penal sin hablar primero con la víctima y dejar claridad de a qué se va a enfrentar. ¿Sí? Una de esas cosas por las que, por ejemplo, han sucedido nuestras mediaciones fallidas es que en definitiva la víctima no quiere ver a la persona, al responsable, al infractor, no lo quiere ver, no se quiere conectar con él de ninguna manera, no quiere tener ningún tipo de cercanía, pues por supuesto ahí ya tendríamos que tener una mediación fallida porque no podríamos continuar. Como les decía hace un momento, para nosotros lo más importante aquí es la víctima y que de ahí parta la mediación. Si la persona considera que sí es posible y que considera pertinente, hacemos otra audiencia preparatoria con el posible infractor o el responsable. Ya cuando esa persona en efecto reconoce que su conducta pues no era conforme a derecho o que su conducta realmente causó un daño, pasamos pues a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la audiencia de mediación. Es decir, que se hacen 3 audiencias, una en principio con la víctima, otra con el responsable o infractor y pues en la última que ya es la audiencia de mediación, en donde se supone debe salir el acta de mediación, es la etapa final. Pues final es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Nosotros como consultorio jurídico, ¿qué es lo que hacemos? Pues esa acta de mediación que quedó estipulada en esa audiencia, pues la vamos a transmitir o trasladar a la fiscalía. Ya la fiscalía se encarga de valorarla. ¿Sí? De valorar los efectos que ella tenga, de determinar si hay dosificación de la pena, de determinar, digamos, cualquier tipo de beneficio que se le pueda estipular a ese responsable por el delito causado. Sí, nosotros llegamos hasta la etapa 4, que es el desarrollo de la mediación penal, y ya lo que hacemos únicamente es trasladar a la fiscalía sus expedientes en donde se determina si hubo mediación o si realmente fue una mediación fallida, si fue exitosa o si fue fallida. Ese, digamos, es el trámite que normalmente nosotros venimos desarrollando. Indicadores de éxito. Aquí, pues, bueno, algo que de pronto se me pasó fue que, aunque no esté en el manual de justicia restaurativa, nosotros sí lo hacemos y es el seguimiento. ¿Sí? ¿Por qué no está en la ruta que les acabo de mencionar acá? Y es porque eso no quedó. Sí, eso no está dentro del manual, pero como yo les decía hace un momento, nosotros pues no somos fiscalía, nosotros no somos los abogados, nosotros somos academia, nosotros somos una universidad que nos interesa realmente determinar el impacto que tenemos con nuestros estudiantes. Entonces, nosotros ¿qué estamos haciendo? Un seguimiento, ¿sí? Depende de lo que quedó en el acta de mediación, pues los llamamos en determinado tiempo y preguntamos cómo están, si se cumplió con el acuerdo y hemos podido evidenciar que se ha cumplido, es decir, que el mecanismo funciona. Por eso es un indicador de éxito para nosotros, porque en ese seguimiento que se ha venido dando, pues han sido en su gran mayoría, los indicadores de esas mediaciones exitosas tienen ese cumplimiento de esos acuerdos. Y satisfacción de las partes involucradas, y aquí quiero hacer referencia a lo que hablaba Paula. Miren, no hay nada más importante para nosotros como academia y es que las partes realmente estén satisfechas. O sea, nosotros lo hemos podido evidenciar hasta que pues, las personas que hacen ese seguimiento son nuestros estudiantes también, los facilitadores, de que las partes realmente pues están de acuerdo, que inclusive lograron volver, sobre todo en esos problemas familiares como los que hablaba Paula, lograron nuevamente iniciar unas relaciones de familia y demás. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros determinar que es un indicador de éxito, que el modelo funciona, o por lo menos en estos momentos a nosotros nos está funcionando. Otro indicador de éxito importantísimo es el tiempo promedio de la resolución. Yo les decía al iniciar mi charla que nuestro, digamos, proceso para el modelo es de 45 días
por mucho. Nuestro tiempo promedio es mucho menor, entonces realmente a las partes les parece bastante interesante ver que, pues, cuánto se demora un proceso tradicional, ¿sí? Y cuánto se demora la justicia restaurativa, cuánto en realidad demora la mediación penal. Entonces, eso es un indicador que nos ha servido muchísimo para, de alguna manera, explicarle a las partes, pues, esos beneficios que tiene el modelo. Porque aquí es donde yo les voy a hablar un poco de esos desafíos. Y va muy de la mano con lo que nos hablaba nuestro compañero de México, y es que seguimos, por ejemplo, en este caso, las barreras culturales, ¿sí? Las barreras culturales es que las personas siguen no reconociendo o no entendiendo lo que es la justicia restaurativa, ¿sí? Las barreras nos han determinado que las personas inclusive solamente piensan en la justicia tradicional, solamente. E inclusive las personas no entienden que pueda esto tener un beneficio, ¿sí? Entonces ha sido de las cosas más difíciles que nos ha tocado como facilitadores, y es explicarle a las personas de qué consiste el método, qué es la justicia restaurativa, cómo ellos de manera voluntaria e informada le pueden poner fin a un conflicto. Eso definitivamente ha sido de las cosas más difíciles. El desconocimiento de la mediación penal, y aquí no voy a hablar de las partes, sino del desconocimiento de todo el aparato judicial. Nosotros cuando empezamos el convenio, una de las cosas que hicimos o las que participamos, y aquí participó el director del programa conmigo, y es en unas capacitaciones a los fiscales, ¿sí? Por el desconocimiento, o sea, era una medida nueva, una implementación nueva. Oiga, pues había que explicarles, hacer toda una pedagogía en derecho sobre esta medida. Pero no únicamente hay desconocimiento por parte de la fiscalía, sino de los defensores. Digamos, todavía, como les decía hace un momento, la idea es que la solicitud parta, como lo explicaba Luciana, que uno le explique, que el abogado litigante le explique a su cliente, ¿verdad?, sobre el modelo, y no tenga que ser, pues, la academia o la fiscalía quienes lo llamen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque todavía el abogado litigante aquí en Colombia no reconoce la mediación penal. Todavía uno les habla a algunos abogados y ellos todavía no tienen ni idea cómo funciona. Entonces, eso ha venido generando, pues, que sea un desafío para la implementación del modelo, y que nosotros como academia hemos empezado a hacer toda una pedagogía en derecho referente al modelo. Y como les decía, pues si no lo conocen los defensores, pues por supuesto no los va a conocer las personas implicadas aquí en el proceso. Voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero la falta de organización por parte de la Fiscalía. Definitivamente, yo sé que la Fiscalía también está extremadamente congestionada, pero ¿qué nos ha pasado? Que muchas personas que nosotros ya, digamos, hemos hecho el contacto para que se acojan a la mediación penal, nos informan: no, yo ya hice esto, yo ya elaboré una conciliación, ¿qué pasa? No entiendo por qué me están volviendo a llamar para lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque la Fiscalía, pues realmente no tiene, o en algunos casos, no voy a decir que en todos, ni más faltaba, la organización de los expedientes. Entonces, bueno, se está logrando. Ya este semestre se logró descentralizar, porque también estaba todo centralizado. Se descentralizó en territorios. Ya desde Cúcuta la Fiscalía este semestre o estos últimos meses están tomando el tema, porque todo, por ejemplo, se lleva desde la capital, desde Bogotá. Entonces era supremamente difícil, pues, ese tipo de organización. Y la falta de articulación con los programas interdisciplinares. Aquí que voy con las posibilidades que las personas acudan a los psicólogos, a los trabajadores sociales. Es supremamente difícil. Una de las cosas que quedan en las actas de mediación, pues es eso, el acompañamiento psicológico, y pues las personas no han logrado acudir por esa falta de articulación con los programas de psicología, inclusive lograr que las EPS le den todo este acompañamiento es completamente complejo. Entonces, esos han sido nuestros desafíos más fuertes a la hora de la implementación de la medida del modelo, pero como les decía hace un momento, realmente hay muchos indicadores de éxito.
Nos gustaría que fueran más porque nosotros tenemos un indicador de realmente estamos más o menos entre 60 y 40 entre mediaciones exitosas y fallidas, siendo pues el 60% de las exitosas. Y las fallidas únicamente han sido por no creer en el sistema de justicia restaurativa. ¿Sí? No creen en el sistema, creen únicamente en la justicia tradicional y por eso pues no se ha podido realizar ese tipo de mediaciones penales cuando ha sido pues llamados a continuar la ruta de mediación penal. Y por último me despido con esta frase: la cooperación no es ausencia de conflicto, sino el medio para resolver el conflicto. No sé si me hice entender, fui clara, traté de ser lo más rápido posible. Y nada, pues. Bien, excelente. Muchas gracias, Juliana. Realmente muy interesante lo compartido. Realmente son muchas de las preocupaciones que también tenemos. Te agradecemos tu gran experiencia desde Colombia. Así que tenemos muchas también dificultades por aquí. Muchas gracias, te agradecemos. Bien, finalmente, solamente me queda pues hacer un breve resumen de lo que he comentado. Creo que no podemos superar las experiencias que nos han compartido nuestros queridos amigos desde Brasil, Colombia, México, Argentina. Básicamente, solamente voy a resumir brevemente algunas cuestiones que nos ha compartido también nuestra querida Julie desde Colombia. Y creo que las compartimos también nosotros, los que estamos por aquí interesados en esta temática, y son las siguientes que creo que deben quedar en el tintero, ¿no? A manera de reflexión y a manera también de que sean pues aspectos que nos mantengan preocupados en esta temática y de otorgar ese pequeño espacio en nuestro tiempo que lo hacemos con todo el gusto y con todo el corazón para mejorar nuestras sociedades. Voy a iniciar con estas preguntas que creo que es lo más sencillo de entenderlas. La justicia restaurativa y todo lo que hemos venido hablando pasa por lo que bien ha resaltado nuestra amiga Juliana también, entendimiento. No tenemos todavía el suficiente entendimiento y lo señaló también nuestro profesor Mijael desde México y esta realidad también sin duda sucede aquí en el Perú, que no sabemos realmente qué es la justicia restaurativa y qué son las prácticas restaurativas. Y entonces el proceso que nos hablaba Juliana Balaguer desde Colombia y de ese entendimiento que también la tiene la Fiscalía en Colombia, sucede en diferentes partes de Latinoamérica. Nos tenemos un entendimiento pleno de lo que es la justicia restaurativa y entonces cuando una persona no sabe qué cosa tiene al frente, obviamente no la valora. Y también tiene temor de acceder y participar activamente. Entonces generamos una barrera para las personas. Recuerden esto, la justicia restaurativa es interrelación humana. Y entonces cualquier cosa, por pequeña que sea, falta de entendimiento, desconocimiento, temor, etcétera, va a permitir que las personas pues creen una barrera y que impida el diálogo, la comunicación y por ende la restauración, que es el elemento que se busca finalmente en la justicia restaurativa. Entonces, el qué es uno de los primeros elementos que necesitamos mejorar, profundizar y de alguna manera socializar con las personas. El segundo punto que me gustaría destacar es el tema dónde aplicamos la justicia restaurativa y eso también ha generado problemas en nuestros países. ¿Dónde la aplicamos? La aplicamos para aquellos conflictos leves, que es lo que generalmente se crea, aquellos conflictos que son muy pequeños, ¿no? Y ahí sí hay que aplicar la justicia restaurativa porque podemos de alguna manera mejorar y generar algún bienestar para la víctima, para el infractor. Pero sin embargo, consideramos también que nos estamos olvidando de lo siguiente. Y esta pregunta me parece que es muy sencilla de entenderla. ¿Qué es más sencillo curar? Y eso siempre lo he mencionado y no me cansaré de repetirlo porque permite entender el impacto que podemos generar nosotros como agentes de difusión de esta justicia restaurativa. ¿Qué es más fácil curar? ¿Un simple resfriado o una enfermedad terminal? Creo que la respuesta es muy sencilla. Es más fácil combatir un simple resfrío. Y es lo mismo con el ámbito con las relaciones sociales. Es más sencillo solucionar aquellas relaciones antes que generen conflictos mucho más intensos, mucho más graves. ¿Y dónde encontramos esos conflictos que recién están germinando a nivel escolar? Ahí está la solución, a nivel escolar. Ahí es donde se debe poner fuerza
a través de las distintas instituciones públicas y privadas para enseñar a los niños, a los estudiantes universitarios, procesos de solución de conflictos, prácticas restaurativas. Implementar esta cultura de paz que nos habló muy bien Luciana al comentar estas disposiciones de las Naciones Unidas sobre fomento de una cultura de paz, pero ¿cómo vamos a pretender aplicar un mecanismo que busque esta cultura de paz si no nos están enseñando? Precisamente a ser personas de bien, a ser personas pacíficas. Entonces, ahí también tenemos un problema. Buscar prevenir el conflicto y eso lo hacemos educando desde los niveles más básicos, educando. Y no esperar, como sucede en Perú, que recién se produzcan los conflictos graves para aplicar la justicia restaurativa. Entonces, ahí tenemos un segundo problema también con esta tendencia, con esta justicia restaurativa. ¿Cuál es la tercera pregunta que me gustaría compartirles? Y que también lo trató nuestra amiga Juliana desde Colombia y también lo trató nuestro profesor Mijael Champo desde México. El momento, ¿en qué momento utilizamos la justicia restaurativa? ¿Dónde la empleamos? Obviamente lo ideal es en la etapa de prevención, en la educación, enseñando. No cuando ya el conflicto se ha producido, porque ahí ya hay daño. Entonces, lo más normal es responder a esta pregunta, ¿no? Es más fácil evitar que se genere el conflicto, enseñar la prevención antes que ya aplicar la justicia restaurativa cuando se genera un daño, porque obviamente hay personas afectadas. Nos habló muy bien que la justicia restaurativa puede aplicarse perfectamente y en comunión con otros mecanismos que también muchos conocemos, como la conciliación, la mediación, el arbitraje, pueden coadyuvar. Hay diferencias, sí, pero no hay que ser antagónicos. La idea es solucionar el conflicto sin importar, obviamente, quizás la finalidad, porque de lo que se trata aquí es de restaurar a las partes y de alguna manera devolverles esa seguridad y esa armonía que existía antes de producir el conflicto. Si bien es cierto, no será igual, pero al menos habrá una nueva situación de respeto y de reconocimiento de responsabilidades por un lado y por otro lado del daño que se pretende reparar a la víctima. Entonces, en cualquier tipo de estos procesos se puede aplicar los procesos restaurativos y las prácticas restaurativas. Y en el proceso judicial, para aquellos que de alguna manera tienen esta tendencia a decir que todo debe judicializarse y que ahí hay que aplicar las prácticas restaurativas, también se tiene la solución para aquellas personas y para ese sistema y para esos modelos. La justicia restaurativa puede aplicarse perfectamente de manera paralela al proceso judicial sin afectar digamos, los principios de los poderes judiciales. Puede aplicarse paralelamente, ¿por qué no? Darle la posibilidad a la víctima para que en cualquier etapa del proceso judicial o fiscal solicite una reparación. ¿Por qué le impedimos? Aquí en el Perú está prohibido que la víctima pueda decirle, señor juez, yo quiero mi reparación. Se le niega. Entonces, ahí ese tipo de ambigüedades y un poquito contradicciones se necesitan mejorar para darle la posibilidad precisamente a que esta justicia restaurativa, a esta justicia que busca una reparación real, le permita precisamente a aquellos que son los protagonistas del conflicto, la víctima y el victimario, tratar sobre ello, y principalmente a la víctima, que es la afectada. Entonces, hay que darle voz y voto y hay que permitirle tener una participación activa en cualquier estado, en cualquier momento, y hay que concederle esa posibilidad. ¿Quién mejor que la víctima para saber lo que quiere? Solamente ella puede responder esas preguntas. Y algo muy importante, una cuarta pregunta, y con esto ya voy concluyendo, es ¿con quiénes? Y eso precisamente arroja otro elemento central, medular en la justicia restaurativa y que la convierte en humana, que es el equipo multidisciplinario. No podemos entender a las personas, y eso muy bien lo explicó Silvia, y acá está presente también Pablo Apistone, que participó de una práctica restaurativa con mucho éxito. Es que no podemos entender a la persona si no tenemos una opinión de una persona especializada para ver precisamente si está en capacidad de poder participar de un proceso restaurativo, de una práctica restaurativa, si no la vamos a revictimizar. Si el ofensor o el responsable tiene predisposición a repararlo, si simplemente está manipulando. Entonces, ¿quién nos puede, una persona especializada, preparada, un psicólogo, un terapeuta para darnos esa información?
Y eso precisamente lo hace este modelo restaurativo, un equipo multidisciplinario, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, defensa legal, ¿por qué no? Un especialista en asistencia social, en defensa legal, etcétera, se requieren para que este tipo de prácticas funcione adecuadamente. ¿Quién lo tiene? Brasil. Precisamente nuestro amigo Renato nos compartía cómo estos círculos restaurativos funcionan con estos profesionales facilitadores acreditados, formados en ello, con un equipo multidisciplinario y además con el apoyo del gobierno. Y es un programa que viene siendo muy exitoso y posiblemente la séptima convención americana, él ha pedido que sea justamente en su ciudad, en Ceará, en Fortaleza, Brasil nuevamente, porque él quiere mostrar los resultados de esas prácticas restaurativas a través de los círculos de diálogo que, como él mencionó, pues permiten, ¿no?, que las personas se puedan expresar y de alguna manera transparentar el conflicto. Y finalmente, con esta pregunta, de alguna manera concluyo estas grandes experiencias de nuestros amigos latinoamericanos. ¿Qué falta? Porque parecemos aquí como que estuviéramos, como cuando hay un silencio y están los grillitos, ¿no? ¿Qué falta para que la justicia restaurativa, si aparentemente creemos que es algo bueno, algo positivo, algo debe faltar? Amiga Luciana. Marketing. Marketing, falta utilizar, bueno, podemos utilizar la inteligencia artificial y podemos hacernos más amigos de las redes. Yo, este noticioso que lo he llevado a cabo en algunas etapas, ¿no? Porque cuesta trabajar, cuesta hacer, promover y demás, cada uno de nosotros lo sabemos. Pero bueno, es invitarlos que cada uno en su lugar lo haga y que sumemos también y que podamos apoyarnos. Es la única forma, hacerlo saber y a través de las redes, ¿sí? Y marketing publicitario. Así que me parece que eso le falta. Definitivamente. Definitivamente. La justicia restaurativa puede sonar bonito, puede sonar utópico muchas veces, pero falta acciones concretas, definitivamente, porque una buena idea, un buen sentimiento, un buen querer no se puede materializar si no se tiene el apoyo de, obviamente en esta era de la globalización, de las redes sociales es mucho más fácil, pero finalmente nosotros somos parte de un Estado y lamentablemente tenemos limitaciones. ¿Qué falta entonces? Entendimiento, falta voluntad política. Lamentablemente hay muy pocas políticas integrales que aborden desde la educación, que aborden desde los diferentes procesos alternativos, que aborden desde el proceso judicial, etcétera, la necesidad de implementar la justicia restaurativa de manera integral. Y obviamente evitar lo que sucede en México y posiblemente también en Argentina, que cada estado, cada circunscripción regule a su manera. Y obviamente en lugar de mejorar, generamos muchas veces prácticas contrarias o contradictorias, ¿no? Entonces, falta esa voluntad política. Y finalmente educación también, que tiene que ver muchas veces con lo que ya señalé, la necesidad de aprender y de educar a los niños desde tempranas edades hacia una cultura de paz. Pero bueno, pero haber resumido, obviamente me he quedado corto con las gratas experiencias que nos han compartido y las grandes experiencias desde estos países. Así que les agradezco su presencia. Voy a compartir brevemente el video de la academia, de nuestra academia, y los invito a quienes no son parte, por favor, a formar parte de la academia. Estamos ya por nuestra sexta convención, que será en México el próximo año, 8 y 9 de diciembre, perdón, 8 y 9 de mayo. Esperemos que estén por ahí, por favor. Presenten. El único requisito importante para ingresar a la academia es al menos presentar o un artículo referido a la justicia restaurativa o una práctica restaurativa, precisamente. Exponer un programa, una práctica restaurativa, y ese es uno de los requisitos para poder acceder como miembro y tener, obviamente, la posibilidad de participar de estos encuentros y sobre todo de ayudarnos a nosotros a conformar esta red tan generosa y tan importante en Latinoamérica, y también tenemos miembros de Europa para difundir estas experiencias tan gratas y sin duda tan enriquecedoras para nuestras sociedades. Así que les agradezco, comparto este video de nuestra academia y seguidamente les invito por favor a
activar sus cámaras los que deseen para tomarnos la foto de despedida, que sin duda pues la vamos a difundir por nuestras redes sociales para que quede constancia de nuestra actividad. Así que gracias y les invito a ir activando sus... Un momentito, por favor. Ahí está. Bien, muchas gracias. Vamos entonces, a ver, vamos a ver, un momentito. Listo, ahí vamos a ver todos los que estamos aquí. Excelente. Muy bien. Entonces los invito, por favor, a todos los que están con sus cámaras, a saludar afectuosamente por aquí desde Lima, Perú. Gracias a todos por compartir. Los invito, por favor, a la academia, presenten sus solicitud pidiendo los requisitos y van a ser muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a los distinguidos expositores, doctor Mijael Chambo, Juliana Balaguera desde Colombia. Gracias, Luciana Silva desde Argentina y por supuesto los que ya no están. Un momentito, por favor, vamos a ir tomándolas. Ahí está. Gracias a todos. Gracias y felices fiestas para todos. Buen fin de año y un mejor con... Muchas gracias. Bendiciones para todos. Nos vemos si Dios quiere. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias.